Muy bienvenidos sean todos ustedes a este su canal Abrazo Wanderino. Mi nombre es Esteban Ormeño y en esta ocasión venimos a entregarle lo que es el episodio número 16 de esta segunda temporada, donde vamos a hacer algo distinto. No vamos a hacer un post partido como veníamos acostumbrando en esta temporada, sino que vamos a hablar un podcast distinto, un tema distinto, que es el efecto Jaime García. ¿Qué jugadores ganaron? ¿Qué jugadores perdieron? ¿Qué conclusiones sacó Jaime García en esta intertemporada que se encontró cuando toma Santiago Wanderers de Valparaíso en medio del despido de Francisco Paladino, y donde encuentra a un Santiago Wanderers diezmado por los resultados, bajoneado por el juego que mostraba? Y de ahí en más Jaime García empezó como a tomarle la manija a este Santiago Wanderers, tratando de buscar alguna alternativa, tratando de buscar razones del porqué, tratando de buscar las falencias que tenía para poder demostrar en una intertemporada que al final le vino como anillo al dedo a Jaime García, porque producto de la Copa América, de la Eurocopa, ¿no es cierto?, se jugó la Copa Chile y Santiago Wanderers trató o aprovechó toda esta instancia para poder medirse contra equipos de primer nivel, contra equipos de primera división, contra equipos que sí te iban a proponer, para ajustar piezas, para ver elementos, para conocer a su plantel, para ver cuáles eran las falencias que tenía este equipo, ver cómo reforzarse, si es que llegan refuerzos, ver qué jugadores de la cantera podrían ser también reales aportes a este primer equipo. Y al final te terminaste encontrando o terminaste viendo a un Santiago Wanderers bastante competitivo, bastante agresivo, muy posicionado en campo rival, presionando muy arriba, en un estilo de juego característico de Jaime García, que ya lo venía replicando en Ñublense, y que Santiago Wanderers se deja entrenar por Jaime García. Los jugadores entienden rápidamente lo que quiere el técnico y lo empiezan a demostrar tanto en el torneo de la Primera B como en Copa Chile. Entonces vamos a estar hablando de esto y otros temas, vamos viendo jugador por jugador, vamos viendo línea por línea. También tengo una comparativa de los que se fueron, de los que llegaron, qué hubiese pasado, cómo se fue conformando este contexto para ir hablando de este tema. Primero que nada, muchas gracias por ver el canal, muchas gracias por todas las solicitudes de amistad que han llegado a Facebook, realmente estoy muy contento por eso. Muchas gracias también por todos los suscriptores que ha ganado este canal, por esta comunidad que se está formando, por todos los comentarios que me han escrito en los videos anteriores. Realmente estoy muy contento y también esto me da fuerza para seguir. Así que no se olviden darle al botón me gusta, compartir este video en sus grupos de Facebook, sus grupos de WhatsApp con más wanderinos. Déjenme un comentario, también se lo agradecería un montón. Y si no están suscritos, suscríbete al canal de YouTube. Denle a la campanita de notificaciones para que no se siga perdiendo más podcasts, videos, post partido, etcétera, que iremos subiendo al canal. También recuerden que esto también lo pueden escuchar en Spotify para que también tengan solamente la opción de audio. Bueno, en este video no voy a mostrar los goles, no voy a mostrar conferencias, no voy a mostrar imágenes, así que pueden simplemente escucharlo sin problema. Bueno, Jaime García llega a Santiago Wanderers después de un despido justificado de Francisco Paladino, donde veíamos un Santiago Wanderers que no tenía cuerpo, no tenía alma, no tenía una forma de juego, no tenía una convicción, sino que cada uno de los jugadores trataba de buscar patriadas más que un juego colectivo. Y eso se veía en el ambiente, se veía en las críticas, se escuchaba el rugir del hincha que pedía un cambio. Este cambio vino en el momento, yo creo, en el momento más preciso. Quizás pudo haber sido antes, quizás no. Cosas más, cosas menos, dilatación de negociación para poder sacar al cuerpo técnico anterior. Pero en conclusión llega un cuerpo técnico liderado por Jaime García, que hace un tiempo atrás, digamos un año atrás, más o menos, un poco más, Jaime García estaba en la terna de los 3 técnicos chilenos que más habían dado que hablar o que más habían tenido éxitos deportivos y que estaban posicionados también en la mira de equipos grandes de Santiago.
Me refiero a esa terna que estaba que estaba Nicolás Núñez, que termina llegando a Católica después de haber ganado todo con Magallanes. Estaba Damián Muñoz, que había hecho una campaña muy buena con Curicó, que lo llevó a jugar Copa Libertadores, torneos internacionales. Y Jaime García, que con Ñublense había conseguido el ascenso, el campeonato de la B, y también había rematado en segundo lugar en el torneo de primera división, con un plantel, si bien es cierto era bueno, pero tenía muchos elementos que eran prestados de equipos de afuera y que después terminaron por desarmarle todo el equipo y no pudo revertir o no pudo replicar nuevamente esa misma campaña, más los problemas que tuvo con la dirigencia por un tema de representantes y todo eso hace que Jaime García salga de Ñublense y básicamente lo veten para poder fichar en otro club. Algo que, entre paréntesis, esto también es consecuencia de que Santiago Wanderers en algún momento tampoco vendió el equipo a grupo de representantes. No se zombificó, como lo dice Juan Cristóbal Guarelo en su podcast, ni tampoco es un club escudería. Por lo tanto, dejan trabajar tranquilo a técnicos y a jugadores que no estén ligados en este tipo de nóminas, ¿no? Solo un paréntesis. Entonces, cuando termina el torneo del año pasado, cuando Wander estuvo a un penal o a 15 minutos en algún momento de ser campeón y de poder ascender a primera, muchos, y yo me incluyo, pedíamos la renovación de Francisco Paladino porque sentíamos que el proyecto debía continuar, para así de repente por ahí replicar lo que hiciste el año pasado o lo que hiciste en el segundo semestre del año pasado y poder manejarlo o poder llevarlo a otro nivel el próximo año y no pasar tantas zozobras que sí pasamos en el primer semestre con Paladino en cancha. Pero sí me quiero detener acá porque si bien es cierto, Francisco Paladino no fue capaz de poder demostrar nuevamente una expresión de juego que te podría llegar a ilusionar. También tengo un análisis de eso que dice cuando despidieron a Francisco Paladino, ese link se lo voy a dejar en la descripción por si quieren ir a echarle un ojito, que habla de que Francisco Paladino al final termina siendo un técnico que dependía de jugadores y no de un concepto deportivo. Ahora bien, el año pasado, ¿por qué se ganaron tanto? Fue porque tuvo muy buenos resultados más allá del buen fútbol. Hoy en día con Jaime García podemos ver algo distinto. Pero sí hay algo que quiero rescatar de Paladino, que si no fuera por cierta gestión de él, hoy en día quizás no tendríamos el plantel que tenemos. No hablo de los refuerzos, sino que hablo de las renovaciones. Porque yo recuerdo que cuando terminó el torneo anterior, el primero que renovó con Santiago Wanderers fue Barbosa. Independientemente porque todavía no renovaba Paladino, él ya había renovado su vínculo porque creo entender que sí generó cierta vinculación emocional con Santiago Wanderers, sobre todo cuando hace ese gol y muestra la camiseta, qué sé yo, y todas las veces que lo invitaron a ciertos eventos sociales cuando fue el mes de agosto de Santiago Wanderers, Barbosa siempre se sintió como muy, muy identificado con eso, ¿no? Entonces yo creo que su renovación fue básicamente porque se enamoró de Santiago Wanderers de Valparaíso, independiente que hoy día que no juegue o no juegue, que después lo vamos a ir evaluando bien, pero sí renovó por eso. En cambio, los otros titulares, llámese Joaquín Pereira, Jorge Polgatica, Marcelo Cañete y Carlos Muñoz, esos 4 jugadores que fueron los pilares que se llevaron toda la campaña del año anterior, ellos renovaron con Santiago Wanderers solo porque renovó Paladino. De hecho, el argumento que ellos tenían para poder seguir en Santiago Wanderers era: quiero seguir en Wanderers porque apostaron por el mismo proceso deportivo que llevaba Paladino. Si Paladino lo hubiesen echado a principio de año o al final de la temporada anterior, probablemente 3 de estos jugadores no estarían hoy día en Santiago Wanderers. Y más allá de que jueguen o no jueguen, que sean relevantes o no sean relevantes, te guste o no, es parte de
de la columna vertebral que hoy día tiene Santiago Wanderers. No sé si Kevin Vázquez y Velázquez también renovaron por lo mismo. No estoy muy seguro de ello, pero sí sé que el medio campo exitoso que tuvimos el año anterior renovó netamente porque renovó Paladino. Entonces de repente por ahí yo saco en conclusión que si a Paladino lo hubieran sacado el año anterior, lo hubieran sacado el año anterior o lo hubieran sacado a principio de año para traer otro técnico con otro proceso, probablemente esos jugadores no estarían acá. Y el caso de Carlos Muñoz, que sí él quería renovar sí o sí, recuerdo que la gerencia no le quería dar, no le está dando una buena oferta y creo que le había bajado las condiciones que ya tenía. Y Paladino le dijo a la dirigencia: yo necesito contar con Carlos Muñoz porque es mi capitán, porque es mi referente, porque es el que mantiene el equilibrio y un liderazgo positivo en el camarín. Y si él no renueva, yo no sigo en Wanderers. Tiró esa presión. Entonces la dirigencia tuvo que volver a negociar y se dilató un poco la cosa, pero terminó con buen puerto. Ahora, no sé si fueron las mismas características o la misma petición que hizo Paladino, quizás con jugadores como Plaza o como Guajardo, no lo sé. Pero aún así, parte de esa columna vertebral que tuvo Santiago Wanderers fue netamente gracias a que se quedó Paladino. Yo creo que el único perjudicado en esto, que no lo quisieron renovar y que probablemente sí lo pidió Paladino, fue el caso de Claudio Meneses. Tengo la sensación de que también lo había solicitado para este año. Pero aún así Paladino continuó con el proceso y terminó muy mal, ¿no es cierto? Dando una muy mala expresión de juego, terminando con la paciencia de todos nosotros, tanto de la gerencia, y buscándole una salida rápida. Y mientras estaba gestando esa salida rápida, por las espaldas o en secretismo, qué sé yo, don Reinaldo Sánchez estaba negociando con Jaime García, que yo creo que ha sido una de las buenas cosas que ha hecho Santiago Wanderers en el último tiempo. Contratar a Jaime García. Ahora, ¿por qué partí con esa terna de técnicos? Fue porque cuando en el año pasado, cuando llevaban 6-7 fechas y también se quería echar a Paladino, había sonado también el nombre de Damián Muñoz y él también había declarado que él sí le gustaba el proyecto de Santiago Wanderers. Entonces siempre estuvo como esa terna en la órbita de Wanderers. Ahora, ¿por qué llega Jaime García? Por una consecuencia del fútbol, básicamente. Por una consecuencia del fútbol. Pero aún así, no le quito mérito de que lo hayan buscado a él como primera opción y que haya llegado. Ahora, Jaime García se encuentra con un Santiago Wanderers muy mal anímicamente, muy mal espiritualmente, muy mal mentalmente, como para enfrentar partidos donde se había acostumbrado a no ganar, tenía como un cierto miedo al éxito. Y Jaime García llega con un planteamiento distinto, con un discurso distinto, con forma de trabajar distinta y con un convencimiento al plantel que yo creo que fue clave. El convencimiento al plantel yo creo que es lo más esencial que puede tener un técnico. Incluso él también en conferencia dice que a mí me dejan trabajar y los jugadores dejan que yo haga lo que tenga que hacer. Y esa permisidad que tiene el plantel con Jaime García se ve reflejado hoy en día en cancha. Entonces empezamos a ver un proceso en forma de juego en la cancha, ¿no es cierto? Línea a línea, cómo se mueve, cómo son los jugadores, el nivel que han subido. Ha ido de menos a más. Recordemos que partió perdiendo, después empató, después goleó y entró a Copa Chile. Y en Copa Chile encontró muy buenos rivales, incluso hasta con Nacional encuentro que fue un rival, porque siempre un equipo que está en una categoría anterior se juega la vida para mostrarse, se juega la vida para hacer el mejor partido, porque te están mostrando, te están viendo, sin desmerecer obviamente la categoría que está, pero muchos de los jugadores que están en Concon Nacional pertenecen a Santiago Wanderers. Por lo tanto, también se querían mostrar con el nuevo técnico, porque en algún momento van a tener que volver al equipo Caturro. Entonces, claramente fue un gran rival que te puso en aprieto, te metió 3 goles.
Y claro, había todo esto sirvió como para sacar conclusiones. Y después te tocó una Católica, un Palestino, que ya son equipos que están compitiendo en otra línea. Católica es un equipo que se armó netamente para ganar campeonatos, y la Copa Chile era parte de uno de sus objetivos, y cuando quedó eliminado con Wanderers, los mismos dirigentes tildaron el primer fracaso de Thiago Núñez. Entonces no es menor lo que pasó, no es menor. Y cómo le jugaste de igual a igual, de cómo le ganaste de local, cómo lo tuviste incómodo los 180 minutos, 190 minutos que se jugaron. Y al final terminaste derrotando y desnudando muchas falencias que tiene el equipo de Católica. Y en cambio con Palestino, para hacer un poco un postpartido de lo que fue, Santiago Wander también siempre incomodó a Palestino, siempre lo presionó, tuvo errores en salidas, tuvo errores administrativas. Y eso fue netamente presión de Wander. La misma expulsión que tiene también no es consecuencia. Todo es producto del juego de Santiago Wanderers. Y al final tuviste la clasificación a la final regional con el penal de Carlos Muñoz, que yo sigo defendiendo a Carlos Muñoz. Para mí sigue siendo uno de los grandes ídolos que tengo. Sé que va a llegar a ser el goleador histórico de la institución, pero yo le doy más crédito a Rigamonti por la tapada de un penal ajustado casi al ángulo inferior, pegadita al palo. Quizás por ahí, tal vez con un poco más de potencia, quizás hubiese terminado otro tipo de rebote, pero llegar ahí con la punta de los dedos al palo, para mí también es mucho mérito del arquero, más que un penal errado por mala ejecución. Incluso por la presión que tenía ese penal, también creo que Carlos Muñoz tomó una buena decisión. Pero como digo, quizás por ahí le faltó un poco más de potencia, pero no le quiero restar méritos al arquero. Y tampoco quiero crucificar a Carlos Muñoz porque si vimos el primer tiempo con Vilches y un segundo tiempo con Muñoz, cambia mucho. Vilches es un jugador que participa muy poco en el juego, que es más para definir, pero cuando se retrasa, si bien aporta, no es al mismo nivel que puede aportar Carlos Muñoz estando en la creación del juego. Incluso yo creo que Marcelo Cañete también se ve muy desafectado o muy incómodo jugando con un Vilches que con Carlos Muñoz. Ellos junto con Duma yo creo que se conocen a la perfección. Y después, bueno, los goles de Palestino vinieron primero fue un error de ejecución de la defensa, de la barrera. Yo creo que al separarse los dos centrales de la barrera le generaron el espacio. Si hubiesen quedado juntitos, probablemente la pelota golpea en la barrera. Y otro fue el encandilamiento que tuvo Miranda, que el sol no lo deja reaccionar, porque también era un tiro libre que no tenía mucha potencia, que sí tenía muy buena colocación, pero no tenía potencia y no estaba tan ajustado al ángulo, que era atajable. Sobre todo el nivel que está mostrando Miranda hoy en día con tapadas a quemarropa en área chica. Era un penal, era un tiro libre, bastante evitable o atajable. Y al final, después, el 3-1 llegó porque Santiago Wanderers se lanzó a buscar el empate, algo que también yo valoro mucho, porque el ir a buscar un resultado, el ir a buscar un empate al último minuto, con donde tu gasolina de energía ya está mermada, obviamente dejas espacios, cometes errores, pero vas a buscar un resultado, y eso yo lo aplaudo mucho. Entonces tú, cuando vas a buscar un resultado, o tienes dos opciones: o tienes éxito, como te pasó en los dos partidos con Católica, o te terminan goleando, o te terminan ganando los espacios, la espalda, y te terminan convirtiendo. Son dos opciones, es fútbol. Y terminó pasando eso. Para bien o para mal, para mí fue una gran llave que le hizo Santiago Wander a Palestino. Y el tercer gol, bueno, fue un error en salida de Garrido, que tanto en la salida a mitad de cancha le quitan el balón, y después cuando va a bajar a presionar también no puede detener el balón y termina rebotándolo en Espinosa. Pero en la raya para la suma,
Esta intertemporada a García, como digo, le vino muy bien porque no solamente tuvo casi un mes a todo su plantel, lo trabajó bien tanto físicamente, mentalmente, psicológicamente y futbolísticamente, hizo crecer en rendimientos que nosotros no teníamos en la palestra, como decir, oye, este jugador realmente jugaba. Y yo creo que hay varios casos así. Hay varios casos de jugadores que aprobaron y otros casos que reprobaron más o menos. O por lo menos García puede decir, ya cuento con ciertos jugadores y con otros no tanto. O por lo menos con otros tengo que seguirlos trabajando más. De los que yo creo que ganaron mucho en esta pasada, uno fue Ortiz. Danilo Ortiz, que llegó con el cartel de el refuerzo de Wanderers y que no había dado el ancho en el primer semestre con Paladino, por la misma razón, y ojo con esto, por la misma razón de que Barbosa le cuesta entrar en este equipo, porque ambos, por más que sean de la misma cuerda, uno se acomoda más al juego directo de Paladino y el otro se ajusta un poco más al juego asociado y a ras de piso de Jaime García. Y yo creo que en eso ganó mucho Ortiz. Gana todos los duelos aéreos, gana todos los manos a mano, no es rústico, es sencillo, no se complica, tiene fuerza y es un defensa que es como un líder defensivo. Me refiero que él es el que manda la defensa, el que manda a salir, el que ordena todo atrás. Y por más que de repente pueda chocar en ese concepto de liderazgo con Velázquez o con Barbosa, aún así siento de que Velázquez se puede complementar mucho mejor. Y ya que estamos hablando de la defensa, ayer también pudimos ver cómo se comportaba Espinosa con García. Y lo que vi ayer me dejó muy tranquilo. Me dejó muy tranquilo con Espinosa, que creo que también de a poquito puede ir ganando. Ahora, sobre todo, que no creo que al martes llegue Barbosa, tampoco creo que llegue Velázquez, y tampoco creo que García esté apurando jugadores, porque ya vimos que en partidos importantes le da la confianza a otros para que digan, no, ¿sabéis qué? Tú vas a jugar ahora, no te voy a meter en un amistoso, no te voy a meter en los últimos 10 minutos de un partido que ya está definido, no, te voy a meter aquí para ver cómo reaccionas ahora. Y es por eso que jugó Valenzuela, por eso que jugó Vilches, por eso que jugó Garrido, por eso que jugó Ormeño, por eso que jugó, etc. Y lo que me demostró lo que me demostró Espinosa ayer, es que puede ser un gran complemento con Ortiz, porque tengo la sensación de que a Espinosa le viene bien ser la segunda guitarra, o le hace bien ser el segundo defensa, el que está detrás del líder y que se acomoda más él al líder que el otro defensa hacia él. Y aparte que ayer también se vio una sinergia bastante buena entre ellos dos. ¿Tuvieron errores? Por supuesto. Primera vez que juegan juntos y primera vez que Espinosa juega con Jaime García. Y que es lo otro, que también Espinosa juega muy bien a ras de piso, te entrega muy bien el balón. También de repente cuando está con confianza también se adelanta, rompe líneas. Y si viene saliendo de un desgarro, si viene saliendo de una lesión grave, yo creo que de a poco va a ir subiendo ese nivel y nos vamos a poder, y espero, podernos encontrar con un muy buen Espinosa. Y yo creo que si sigue así, probablemente Espinosa quede como el tercero o segundo central y Barbosa termine relegado, porque no se puede acostumbrar a lo que es el juego de Jaime García. Sobre todo en el partido que entró con Palestino, yo tuve la sensación de que cuando iba a entrar por la lesión de Velázquez, en esa típica charla de las últimas indicaciones que le da el técnico cuando va a entrar el jugador, yo creo que tengo en la cabeza la imagen de que le toma la camiseta y le dice, weón, tú rifáis una pelota y te saco. Así, pobre de ti que rifé una pelota. Pobre de ti que mandé un pelotazo. Acá todo a ras de piso, simple con tu lateral. Como estaba por la derecha, jugaba siempre con Ormeño. Pero se complicaba, como le costaba, como que tenía la pelota, miraba para allá, veía a 3 jugadores allí, como que trataba de pegarle alto y como que al último minuto se arrepentía, no, tengo que jugar a ras de piso con el costado, y de repente ahí como que se tupía. Pero me imagino que eso es práctica, me imagino que eso con práctica se puede ir solucionando. Barbosa
ha demostrado ser un jugador con ADN de wanderino, porque es un jugador que va a todas, un jugador que no le teme miedo a nada, un jugador que si tiene que pelear lo va a hacer. Así que me imagino que si sigue ajustando ciertos engranes, es muy probable que sí también esté en la discusión. Pero para mí hoy en día el titular es Ortiz, uno de los grandes ganadores, porque el nivel que mostró es impresionante. Después podríamos discutir entre Velázquez y Espinosa, pero por el tiempo jugado y por la confianza y porque recién viene llegando a la lesión, yo creo que Velázquez está por sobre Espinosa. Y al último yo creo que está Barbosa. Ahora, con Espinosa también hay un tema que lo dije en algún podcast hace, no sé, un año atrás, que yo me preguntaba por qué le cuesta a Espinosa ser titular, por qué a Espinosa le cuesta jugar. Porque yo encuentro que es un muy buen defensa, que te entrega muchas cosas, muchos matices. Pero no fue titular con Miguel Ramírez, no fue titular con el Choco Ponce, no fue titular con Ronald Fuentes, no fue titular con Paladino, no fue titular con Garcés. El único que le dio un poco más de confianza fue Don Emiliano Astorga, con esa recordada simulación exitosa contra San Pedro, y se recuerdan que lo expulsó por injerencia de Castrilli. Bueno, y de repente tú te ponías a ver los defensas que le ganaron la titularidad a él, y tienes a Juan Manuel Aja, a Meneses, a Sangüesa, a Alarcón, que lo tuvieron que retroceder, y un Gui García siendo volante central o lateral, y lo reinventaste como central. O sea, no le pudiste ganar la titularidad a jugadores que no fueron la gran cosa en Santiago Wanderers, que no se fueron sin pena ni gloria, que no se echan de menos, y que más encima no le pudiste ganar la titularidad a jugadores que tuviste que improvisar como centrales. Entonces de repente yo preguntaba, esto tampoco es tema del técnico, porque todos los técnicos que acabo de nombrar, incluso hasta Riveros, todos juegan de forma distinta, todos tienen una forma de defender distinto, de salir distinto, de moverse distinto. Juego directo, juego de transición, juego de presión, juego defensivo, marcación en bloque. Todos los técnicos tenían algo distinto, y en ninguno de esos Espinosa pudo relucir. Entonces la conclusión que yo saco, bueno, no es el técnico, no es el rival, no es tu competencia interna, sino que era un tema netamente de Espinosa. Ahora, si nosotros estamos viendo que Jaime García es un técnico que le está sacando rendimiento a jugadores, yo quería ver a un Espinosa con Jaime García. Y lo que vi ayer me gustó muchísimo, así que espero que también sea uno de los grandes ganadores que tenga este plantel, porque al final termináis viendo refuerzos que están llegando a Santiago Wanderers que no lo habíamos visto en el primer semestre, como en el caso de Ortiz, como en el caso de Velázquez, en el caso de Espinosa, etcétera. Con los laterales aquí hay un gran debate que me gustaría que todo esto que estoy conversando me lo estén comentando valga la redundancia, en los comentarios, que los voy a leer todos, se los voy a responder, etcétera. Del gran gallito que tiene Enzo Ormeño con Kevin Vázquez. Si ven la gráfica, yo a Enzo Ormeño le puse como uno de los reprobados, porque yo creo que junto con Valladares fueron los más bajos que tuvo el plantel. Ahora, yo sé que Kevin Vázquez también venía de una lesión y no tienes a otro lateral, por lo tanto tenías que usarlo. Y si bien es cierto, Ormeño terminó jugando toda la Copa Chile, a excepción del partido con que ahí jugó Kevin Vázquez. ¿Por qué usaste a un jugador como Ormeño en una llave con equipos de primera división? Y la teoría es una, que no quiere arriesgar a jugadores, porque lo esencial y lo primordial de Santiago Wanderers es el ascenso, a pesar de que si Wander ganaba esta serie yo iba por el título. No quieres arriesgar jugadores, y también quieres probar a estos elementos para poder tener alternativas válidas.
Y yo creo que a Ormeño había que foguearlo. Yo creo que a Ormeño había que pasarlo por la máquina para poder estar listo para el momento en que realmente se necesite. Y yo creo que las pruebas que tuvo Ormeño fueron pruebas bastante altas, bastante fuertes, pero siento que no es el jugador que de repente podía estar en Santiago Wanderers. Aún así creo que es una muy buena alternativa por si no tienes otro. Pero yo sigo insistiendo que para mí Kevin Vázquez es el titular en este cuadro de Santiago Wanderers. Ahora, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Ormeño o Vázquez? ¿Qué tiene uno, qué tiene otro no? Para mí, Ormeño es un poco más ofensivo y Kevin Vázquez un poco más defensivo. No quiere decir que uno defienda mal o que el otro no ataque bien. Lo que me refiero es que la virtud o lo que mejor le sale a cada jugador es que Ormeño es más ofensivo, le sale un poco mejor, y que Vázquez le sale un poco mejor la parte defensiva. Pero se lo dejo a ustedes. Para mí Kevin Vázquez es el titular y Ormeño es un jugador que no debería estar en Wander, porque creo que por más que le diste la oportunidad en todos estos partidos y fuiste titular y jugaste todo, no creo que hayas subido tanto el nivel de cómo lo venías haciendo en comparación a otros que sí se mostró una mejoría notable. Una mejoría notable. En ese sentido, si nos vamos a la mitad de cancha, para mí uno de los grandes perdedores que tuvo esta pasada, más allá de la lesión, fue Jorge Polgática. Yo creo que por la forma en que Jaime García juega al fútbol, en la forma en que Jaime García tiene de cómo manejar este mediocampo, yo creo que Garrido tiene un paso mucho más adelante incluso que Pereira. ¿Por qué? Porque él es un poco más posicional y tienes como una referencia de eje. ¿A qué me refiero con una referencia de eje? No sé si alguna vez lo han escuchado, pero se me acaba de ocurrir. Imagínate un elemento que tiene que estar fijo en alguna situación específica, fijo, y de ahí en adelante se desprenden otros elementos que vienen del que está fijo y pueden moverse por todo el ámbito sin desordenarse, pero tampoco sin perder el foco que es el que está fijo. Para entender mejor, de la mitad de cancha hacia arriba, los equipos de Jaime García son desordenadamente organizados. Me refiero a que todos cambian de roles, todos cambian de posiciones, todos se van rotando, todos cambian de perfil, todos están o definiendo, o todos están o sacando centro, o todos están defendiendo, o todos están abriéndose, etcétera, pero con movimientos estudiados, ¿no es cierto? Pero para que esta hélice pueda funcionar, necesita un motorcito que esté al medio, que sea como referencia para que los otros se puedan mover. Bueno, ese jugador lo encontró en Brian Garrido. Y es el que te mantiene como la gravedad cero para que el otro se pueda mover bien sin perder la referencia del campo de juego. Y yo creo que en ese sentido Pereira se ve un poco mejor con un jugador así, más que con un Jorge Polgática que era desordenado por sí solo. Yo creo que en ese desorden organizado, a pesar de que todavía no lo hemos visto bien con García, por producto de una lesión que tuvo, siento que ese desorden que tiene Jorge Polgática era más efectivo con Paladino que con García. Porque con Paladino, como era un juego directo donde en 3 segundos la pelota estaba en tu área y después estaba en la otra y después estaba en la mitad de cancha y después volvía a estar en la otra área, necesitabas un jugador como un trotamundo así loco, que fuera de un lugar a otro sin tener problemas y que siempre esté ahí. En cambio, en el equipo de Jaime García, ese desorden tiene una organización bastante estricta.
Y yo creo que ese eje lo encontró muy bien en Bryan Garrido. Aparte que Garrido es un jugador que te demostró que tiene mucho oficio. Tiene mucho oficio. Se nota que fue formado por un equipo como la U y que yo creo que tuvo mucha escuela con, no sé, me imagino que con Marcelo Díaz, qué sé yo, por ahí, con Seymour. Yo creo que tuvo que haber coincidido ahí porque tiene muchas cosas que tiene, tanto del buen pie, tiene buena salida, salidas claras, hace muy bien las coberturas cuando están estos desórdenes, es muy posicional y cuando quiere perseguir un jugador para agarrar una pelota normalmente siempre sale victorioso. Entonces creo que Garrido sí ganó muchísimo, o Wander ganó un refuerzo en este segundo semestre como no lo había hecho en el primero, porque Paladino le estaba solicitando a Garrido que hiciera lo mismo que Jorge Polgatica y en eso no se veía reflejado en su forma de jugar, porque no estaba acostumbrado a eso. Cuando lo hacían hacer eso y Pereira estaba al medio, muchas veces Garrido se iba tanto al ataque que no hacía el retroceso. Le costaba salir de ahí y estaba perdido, totalmente perdido. En cambio, García yo creo que le encontró la verdadera virtud que tiene Bryan Garrido para su fútbol. Entonces también encuentro que fue un gran hallazgo, un gran ganador. Y también en el medio campo podemos hablar de Valenzuela, pero Valenzuela también hay que tenerlo con cuidado porque para mí no es un jugador que te pueda desequilibrar desde el primer minuto, porque no es un jugador que se pueda acostumbrar al ritmo del partido cuando las aguas están calmadas, cuando se están estudiando o cuando todavía todos están con todas las energías puestas, producto de que es el inicio del partido, ¿no? Cuando son los primeros 15, 20 minutos y te estás metiendo en el partido, estás estudiando al rival, o simplemente quieres tomar el balón y seguir avanzando, para mí Valenzuela como que le cuesta mucho tomar esa manija de ver por dónde pasa el partido, por dónde yo podría sacar la mejor ventaja. Y en ese sentido yo creo que Valenzuela no puede ser o no es el reemplazante o la competencia directa de Cañete, sino que es como el complemento de Cañete cuando este último no dure más de 70 minutos en el juego, y eso es lo que pasa. Él físicamente no está para 70 minutos, perdón, para 90, y es por eso que dura 70. En la época de Paladino, después de 70 minutos que ya estaba reventado Cañete, Wander bajaba su nivel. Hoy en día García se da cuenta de eso y lo saca en ese minuto. Y como no tiene a otro, mete a Valenzuela. Ahora, yo creo que uno de los jugadores que también podría irrumpir ahí sería Joaquín Silva. Yo creo que Joaquín Silva puede estar ahí en esa discusión. A pesar de que yo a Joaquín Silva yo lo pondría un poquito más atrás. Lo pondría al lado de Garrido como un símil de Marcos Medel 2014 que juega al lado de Ormeño. Yo creo que por ahí de repente Joaquín Silva podría ser un poquito más relevante con un Cañete o Valenzuela un poco más adelantado. Pero Valenzuela yo creo que está bien para los últimos 15 minutos cuando ya el partido está en la recta final, cuando ya sabes dónde están los espacios, cuando entras con una indicación precisa del técnico que diga, mira, ¿sabes qué? El partido para ti está por este lado, porque por este lado están los espacios, ataca a este rival que está más diezmado físicamente, júntate con este jugador porque van a hacer buenas triangulaciones. Yo creo que entrando con esas indicaciones a ese nivel del partido, yo creo que es mucho más gravitante que si entra de titular con todo el espectro de la esencia de lo que se va a efectuar un partido en el futuro. Entonces yo creo que se ganó una alternativa, sí, porque antes ni siquiera estaba para eso. Entonces García le dio la confianza, García le dio las herramientas, García sabe por dónde picarlo para que saque su rendimiento, y eso en mérito netamente de García. Por eso que este video se llama El efecto de Jaime García. Y más adelantado, yo creo que uno de los grandes perdedores que tuvimos aquí lamentablemente fue Valladares, quien no se puede acomodar al equipo de Santiago Wanderers. Es errático, toma malas decisiones,
no se puede complementar bien, y cuando están todos embalados, cuando están todos en un envión de energía para llegar al arco rival, Valladares termina cometiendo un error que termina descolocando un equipo y generando contragolpes. Con Palestino se vio mucho eso. Pero no lo encuentro mal jugador. No encuentro que sea un mal jugador. Remata al arco. Fue fundamental en Copiapó. Cuando estaba el año pasado, cuando debutó, también lo encontré bastante asertivo, con mucha intención, con mucha intensidad, mucho físico. Pero no sé qué le pasa. No sé si quiere demostrar mucho. Está quizás muy presionado por él. Quizás él quiere ser titular y trata de demostrar muchas cosas en el mismo momento. Quizás mentalmente está pensando que la jugada va por otro lado. No lo sé. Yo no encuentro que sea mal jugador, pero sí encuentro que no está a nivel de cabeza bien para poder jugar en el equipo titular. En desmedro de eso, creo que el que sí aprovecha muy bien sus oportunidades es Diego Paso. Diego Paso se llama así, Diego Paso. Para mí él es un muy buen jugador. Es intenso, remata al arco, tiene personalidad, no tiene miedo, va al choque, tira centros con intención. Me imagino que tiene gol. Yo creo que no falta mucho tiempo para que empecemos a ver goles de él. Tiene personalidad, como decía, tiene habilitación, tiene asistencia y tiene mucha velocidad. Y lo demostró en ese contragolpe que expulsaron al arquero de Católica. Por esa explosión que tiene. También recuerdo una habilitación también que le hizo muy bien a Carlos Muñoz en un partido anterior. Yo creo que Opaso es un muy buen hallazgo, que yo creo que tiene que estar, para mí tiene que estar de titular, sobre todo si en la primera vez tenemos que tener un sub-21. Yo creo que Opaso cabe bien en este esquema 4-3-3 con Carlos Muñoz y Duma. Y Opaso yo creo que sería mi equipo titular. Y creo que esos son los grandes ganadores y los grandes perdedores que tuvo esta pasada, y en las conclusiones que saca Jaime García. Ahora, tengo un papel acá donde a principios de año había puesto los jugadores que llegaron y los jugadores que se fueron de Santiago Wanderers. Y de repente por ahí empiezas a ver el 1-1, la comparación, y de repente decís, oye, este no debía haberse ido, este no debía haber llegado. Pero más allá de los que se vendieron, yo creo que hay muchos jugadores que no pudieron haberse mantenido, por culpa también de Paladino, que los despachó simplemente porque no lo iba a ocupar. Por ejemplo, a ver, de los que se fueron, voy a ir nombrando uno por uno y decir este sí y este no. Por ejemplo, Milton Alegre tenía que irse, probablemente sí, no era mucha competencia para arriba, y yo creo que Vilches en cierto modo es mucho más que Alegre y mucho más también que Joaquín Ceballos, o por lo menos debería demostrarlo. Bueno, se fue Lucas Cepeda, Pablo Guajardo y Matías Plaza, que tanto Cepeda, para mí, bien que se haya ido a Colo-Colo, era el momento, era la opción, y yo creo que tiene mucho futuro y iba a durar poquito en Wander, así que yo realmente le deseo lo mejor. Y con temas de Pablo Guajardo, yo creo que habría que haber hecho un esfuerzo para haberlo mantenido. Si se te fue uno de los ¿cuánto se llama? De los punteros que tenía, que eran determinantes, no tienes que dejar al otro, porque se te vio muy diezmado el plantel. Y yo creo que Pablo Guajardo con Jaime García hubiese sacado un rendimiento extraordinario. Y Matías Plaza, bueno, según el sueco, capaz que llegue. Para mí sería extraordinario. Sería extraordinario porque ahí sí que te subiría tanto el nivel de Plaza, tanto el nivel de Valenzuela, tanto el nivel de Cañete. Yo creo que entre esos tres se pelean la 10, se la pelean. Pablo Corral,
no lo echo de menos. Santander no lo echo de menos, a pesar de que el León para mí ha mostrado muy buen avance, ha seguido subiendo su nivel. Yo creo que le falta el último toque, le falta el buen centro, terminar bien la jugada, terminar un pase a la cabeza a la carrera. Yo creo que eso es lo único que le falta, y también quizás por ahí, por el lado defensivo, también ha mejorado mucho, quizás puede seguir mejorando más. Víctor Retamal lo mandaste a préstamo y yo creo que hubiese sido mucho mejor que Ormeño. A mi entender, yo creo que hubiese sido mucho mejor que Ormeño. Claudio Meneses no lo echo de menos. Sebastián Martínez a mí me decepcionó. Creía que iba a tener mejor protagonismo el año pasado. Martín Villarroel. Por más que haya tenido problemas con el papá, yo creo que igual no fue que él se haya ido, que terminaba su préstamo y le dijeron no, te vamos a conseguir otro equipo, sino que él estuvo entrenando una semana con Paladino, y yo creo que la dirigencia le dijo, mira, este cabro, si te gusta lo dejamos, si no lo mandamos a préstamo. Y creo que también se cometió un error ahí. Para mí Villarroel también hubiese sido una muy buena alternativa al medio, incluso hasta como central también se podía haber manejado ese jugador, o lo podrías haberlo trabajado ahí. Camilo Astroza, que yo creo que próximo año va a llegar a Wander y va a quedarse en Wander porque creo que está haciendo una muy buena campaña en Concón. Vicente Lagos, arquero, que tenía que ir a salir minutos. Y los otros dos, Axel Herrera y Franco Cubillos, para mí eran la opción también para haberse quedado. Yo creo que tuvimos una merma en los extremos de la cancha, tanto en los extremos de arriba como los laterales, y yo creo que ellos dos hubiesen también sido aporte aquí, que yo creo que ojalá vuelvan también el próximo año. Y de los que llegaron, Andrés Vilches para mí sigue estando al debe, pero puede seguir mejorando, y yo creo que con García está subiendo su nivel. Garrido, ya hablamos de él. Diego Arias no. Yo creo que si lo llama convocado es porque con Copa Chile podía meter más jugadores en la banca y porque no tenía más opciones. No creo que sea otra razón. Aparte ni siquiera lo usa. Enzo Ormeño, ya hablamos de él. Diego Torres para mí es lo mismo que Diego Arias. También lo llama porque no tiene otra opción, y creo que también escuché por ahí que Jaime García está preparando a otro lateral izquierdo de la juvenil para que se incorpore bien. Para mí Torres no está en los planes de García, y Diego Arias tampoco. John Valladares, ya hablamos de él, que volvió del préstamo, y Valenzuela, que también hablamos de él. O sea, en conclusión para mí hubo errores tanto en llegadas como en salidas a préstamo o salidas a ventas. Para mí, en esto, y quería hacer un podcast de 30 minutos y me alargué. Para mí, en conclusión, para mí Jaime García ganó mucho plantel, ganó muchos elementos. Aún así creo que le faltan refuerzos, y no voy a dar la introducción que para mí con Paladino tenían que haber llegado jugadores en todas las líneas, en todas. En cambio con Jaime García, para mí el único que podía llegar para mí era un extremo por izquierda. Le faltaba un extremo por izquierda a este equipo, que yo creo que no va a pasar, no va a variar de Juan Ignacio Duma, y se va a quedar en la izquierda. Pero para mí un extremo por izquierda, que sea extremo por naturaleza y trabajado como extremo, y que juegue por extremo y con experiencia como extremo, yo creo que es lo que le falta a este equipo. Ahora, en ese desorden organizado que tiene Jaime García hace que todos se crucen, y por lo tanto vemos a Diego Paso por izquierda, vemos a Ponce por derecha, vemos a Valladares por ambos costados, vemos a Duma también metiéndose por al medio. Por lo tanto, entonces de repente tampoco es quizás que sea tan necesario. Pero siguiendo en la misma línea de García, que quiere al menos un jugador y que sea de la mitad para arriba y que juegue en todo el frente del ataque, para mí el único que puede hacer eso, en realidad son dos los que pueden hacer eso. Para mí es Ariel Uribe, de la Unión Española,
que yo creo que no va a venir a Santiago Wanderers a jugar a la B, a menos que esté jugando una Copa Libertadores y ahí de repente la pueda pensar. Y el otro es Matías Plaza. Y si el sueco tiene razón, esperemos que tenga razón, que yo le doy crédito a él porque él fue el que dijo que es muy probable que llegue, porque él quiere llegar, porque la dirigencia quiere que venga. Jaime García yo creo que ya dio el visto bueno, solamente tienen que ser tema económico lo que lo distancian, y que él quiere muchas ganas de llegar. Yo creo que va a ser un gran aporte. Así que eso. Yo creo que el efecto Jaime García es positivo. Hay muchos ganadores, hay menos perdedores en esta pasada, y que para mí eso es muy positivo. Y que esta intertemporada le haya llegado del cielo a Jaime García, y que se haya medido con equipos en Copa Chile que prácticamente son partidos como de pretemporada, que le llegaron muy bien. Para mí hicieron que todo este concepto haga que todos nosotros como hinchas estemos ilusionados en lo que pueda llegar a ser en la primera B. Son 15 puntos los que nos separan del título o del primer puesto. ¿Es imposible? No. ¿Se puede lograr? Sí. ¿Es parte del fútbol? Sí. Pero como está jugando Santiago Wanderers hoy día, lo que te propone Jaime García, con los jugadores que hemos visto que han subido su nivel, y cómo está tomando los partidos difíciles, da para ilusionarse. Da para ilusionarse porque no solamente acompaña los resultados, sino que también acompaña el buen juego. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por llegar a este minuto, a esta instancia del video. Dejen su comentario, denle al botón me gusta, suscríbanse al canal, síganme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y también por Instagram tiene la opción de escucharlo. Así que de mi parte me despido. Mi nombre es Esteban Ormeño, que gane Santiago Wanderers, y donde quiera que te encuentres, hermano, te mando un fuerte y poderoso abrazo wanderino.